Buenas tardes, o buenas noches, o buenas. Bendiciones de parte de Dios a cada uno de mis hermanos, consiervos, pastores, evangelistas, profetas, maestros. Hoy estoy declarando una palabra sobre tu vida. Tú estás llamado a cumplir un propósito, tú estás llamado a cumplir un propósito en las manos de Dios. Hoy estamos en octava clase, hoy ya finalizamos este primer ciclo de Hermenéutica 101. Les habla el pastor Orlando Afanador Rueda, pastor capellán, Orlando Afanador, magíster en teología. Estamos tratando de aprender cada día más. Estamos tratando de escudriñar más la palabra. Somos creyentes de lo que Dios dice en la palabra para que tú seas cada día improntado con una nueva palabra, embarazado bajo una visión, Faith Global University está promoviendo a nivel mundial ministerios para que puedan crecer, para que puedan empoderarse de una palabra. Y a través de esta herramienta que estamos estudiando se llama hermenéutica, clase octava. Y una de las cosas que vamos a ver en todo lo que hemos visto de los principios de la hermenéutica, las aplicaciones, todo lo que hemos visto desglosado, esperamos que hayan aprendido de manera diferente cómo estudiar la palabra de Dios, utilizando las herramientas de las hermenéuticas. Algo que quiero enfatizar en tu vida es cómo podemos saber qué partes de la Biblia se aplican a nosotros en la actualidad. Hay muchos de los malos entendidos ocurren cuando catalogamos mandatos que debíamos estar siguiendo como algo específico de una época. Y estamos aplicando únicamente para la audiencia original o adoptamos mandatos específicos para una audiencia determinada como verdades eternas. Entonces, ¿cómo discernimos la diferencia? Lo primero que debemos considerar es que el canon de las Escrituras fue cerrado al final del siglo después de Cristo. Lo que significa que la mayor parte, si no toda la Biblia, no fue originalmente escrita por nosotros en este siglo. Los autores tuvieron en mente la audiencia de su época y probablemente no tenían idea de sus palabras serían leídas por gente de todo el mundo siglos más adelante. Por eso hay que aprender a interpretar la palabra de Dios de acuerdo, y lo hemos visto en los principios, de acuerdo a la época, al momento, al lugar y a la inspiración del lenguaje del hombre que estaba escribiendo a través de la inspiración del Espíritu Santo. Los autores tuvieron en mente una audiencia específica, una época específica, pero esto debe motivarnos a ser muy cuidadosos cuando interpretamos la Biblia para los cristianos de la actualidad. Parece ser que mucha de la predicación contemporánea está tan preocupada por la relevancia que tratamos de la Biblia, como si fuera un lago del cual pescamos aplicaciones para los cristianos de hoy, y esto se hace a expensas de la interpretación y exégesis correcta. Las tres principales, para resumirte, de reglas de la hermenéutica, que es el arte y ciencia de la interpretación bíblica, son tres. Primero, el contexto. Segundo, el contexto. Tercero, el contexto. Hay que leer bien la palabra antes de que podamos decirle a los cristianos del siglo XXI cómo se aplica la Biblia en nosotros. Primero debemos llegar a la mejor comprensión posible de lo que la Biblia quiso comunicar a la audiencia original. Si extraemos una aplicación que resultaría extraña para la audiencia original, hay una gran probabilidad de que hoy hayamos interpretado el pasaje correctamente. Una vez que tengamos la confianza de que ya comprendimos
lo que significa el texto para los oyentes originales en la época original, entonces necesitamos considerar las diferencias entre ellos y nosotros. ¿Cuáles son las diferencias en lenguaje? La cultura, la geografía, lugar y situación. Todos estos aspectos tienen que tomarse en consideración antes de hacer la aplicación. Escucha bien. Todos estos aspectos tienen que tomarse en consideración antes de hacer la aplicación. Una vez que entendamos la divergencia de nuestras culturas, podemos encontrar las similitudes entre la audiencia original y nosotros finalmente. Entonces, así podremos encontrar la aplicación para nosotros en este tiempo y situación. También es importante el hecho de que cada pasaje solo tiene una interpretación correcta. Puede tener una gama de aplicaciones, ¿entiendes? Una interpretación correcta y una gama de aplicaciones, una exégesis o eisegesis, pero solo una interpretación. Esto significa que algunas aplicaciones son mejores que otras. La aplicación que esté más cercana a la interpretación correcta es una mejor aplicación del texto. Por ejemplo, se ha predicado muchos sermones basados en Primera de Samuel 17. Y quiero que vayamos allí. Primera de Samuel 17. Quiero que lo busques en el texto. ¿Y qué dice? Primera de Samuel 17. David mata a Goliat. Los filisteos juntaron su ejército para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco a secas, Efedes, Amín. La historia de David y Goliat, que implica vencer los gigantes en tu vida, pero apenas tocan los detalles de la narrativa y van directo a la aplicación. ¿Me están a entender? Vencer los gigantes en tu vida. Muchas veces se ha predicado sobre eso, muchas veces se ha enseñado sobre esto, pero apenas tocan alegremente y alegorizan a Goliat con una dificultad o situaciones intimidantes que debemos vencer por fe. También intentos de alegorizar las 5 piedras lisas o piedras que David recogió. Estos sermones, digamos, o enseñanzas usualmente concluyen exhortándonos a ser fieles como David. Si bien estas interpretaciones arman sermones atractivos, es dudoso que la audiencia original hubiera recibido ese mensaje de esta historia antes de que podamos aplicarla. La verdad de Primera de Samuel 1:17 debemos saber cómo entendió la audiencia original, y eso significa determinar el propósito general de Primera de Samuel como un libro. Sin entrar en la exégesis detallada, solo digamos que no se trata de desafiar a los gigantes en tu vida. Esto puede ser una aplicación distante del pasaje, pero como interpretación es ajena al texto. Dios es el héroe de la historia y David es solo su instrumento. Aleluya. Un instrumento elegido para traer la salvación a su pueblo. ¿Me están a entender? La historia contrasta al rey del pueblo, es decir, a Saúl, con el rey de David, con el rey de Dios, David. Y también prefigura lo que Cristo, el hijo de David, había proveer para nuestra salvación. Quiero que te quede muy claro. Una cosa es lo que se está interpretando, otra cosa es lo que se está diciendo, lo que se dijo, se escribió en la época para la persona original, y hoy cómo se está haciendo una exégesis para este tiempo actual, para tu vida y para mi vida. Otro ejemplo común de interpretar sin considerar el contexto es Juan
14, 13, 14. Vamos a buscar. Juan 14. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Al leer este verso, fuera del contexto, pareciera indicar que si le pedimos a Dios cualquier cosa, la recibiremos. En tanto usemos la fórmula, en el nombre de Cristo, en el nombre de Cristo, en el nombre de Cristo, en el nombre de Cristo. Aplicando las reglas de la hermenéutica apropiada a este pasaje, veremos que Jesús le está hablando a sus discípulos en el aposento alto, la noche que fue traicionado. Entonces, ¿cuál es la audiencia inmediata? Son los discípulos. Esta es esencialmente una promesa para los discípulos de Jesús, de que Dios proveería los recursos necesarios para que ellos llevaran a cabo sus ministerios. Es un pasaje de consuelo, porque Jesús pronto los iba a dejar. Entonces, nos preguntamos, ¿hay alguna aplicación para los cristianos del siglo XXI o siglos venideros? Desde luego que sí. Si oro de acuerdo a la voluntad de Dios, en el nombre de Cristo, Dios nos dará lo que necesitamos para llevar a cabo su voluntad y a través de nosotros. Además, la respuesta que obtengamos siempre glorificará a Dios. Lejos de darnos cualquier cosa que deseemos, este pasaje nos enseña a sujetarnos a la voluntad de Dios en oración, ya que Dios siempre proveerá lo que necesitemos para llevar a cabo su voluntad. En la interpretación bíblica apropiada es construir sobre los siguientes principios, y quiero que lo notes. Primero, el contexto. Para entender plenamente, comienza por lo pequeño y extiéndate hacia afuera. Un verso, un pasaje, el capítulo, el libro completo, el autor y testamento del pacto, Jesucristo. El contexto. Mira hacia afuera, te lees un contexto, después te vas a leer otro verso, después te lees el pasaje completo, y si deseas en tu corazón, léete el libro completo de la historia que tú estás estudiando y vas algún día a exponer para que los oyentes entiendan mejor algo histórico, algo cultural, algo que fue preciso en ese momento, se transliteró en la Biblia, quedó escrito, y poder sustraer el mensaje de ese entonces, de lo que quiso decir el autor, y el mensaje que se puede aplicar hoy a nuestras vidas. Segundo, tratar de comprender cómo habría entendido el texto la audiencia original. Si leen un texto, si pudiéramos viajar en el tiempo, digo aquí, con esta Biblia y leer ese texto que queremos interpretar, ¿qué entendería la gente? Mírese a Jesús cuando leyó el libro de Isaías. Dice: he venido a quebrantar, a sanar a los quebrantados de corazón, a los encarcelados de espíritu. Y sus siguientes versos dijo: y esta profecía o este escrito se ha cumplido hoy. ¿Qué le trataron a Jesús? De decirle que era una blasfemia, trataron de apedrearlo, trataron de botarlo a un abismo. ¿Qué diría? Cuando se lee un texto en ese tiempo, ¿qué entendería la gente? Pues es importante cuando tú lees un texto, ¿qué entiende la gente de hoy? Pero es importante entender e interpretar qué quiso decir el autor en el tiempo a los oyentes originales. Tercero, es importante considerar las diferencias entre tu cultura y la de la audiencia original. Te lo explico en otras palabras.
Hay que entender un libro que se llama Culturas de los tiempos antiguos, te lo recomiendo. Cultura de los tiempos antiguos, para que podamos entender la base de lo que Dios está diciendo en su palabra y realmente qué es lo que nos está dando a entender a este tiempo. Y es importante que cuando leemos ese libro, como punto de referencia, podemos entender muchas cosas de la cultura de ese entonces y la cultura de tu país o de mi país. Si un mandato moral del Antiguo Testamento es repetido en el Nuevo Testamento, considéralo una verdad eterna. Si hay algo escrito en el Antiguo Testamento como un mandato repetido moral y se escribe en el Nuevo Testamento, considéralo una verdad eterna. Eso no se puede refutar. Recuerda, el quinto, recuerda que cada pasaje tiene una sola y correcta interpretación. Una cosa es la interpretación, otra cosa es la aplicación. Pero puede tener muchas aplicaciones, algunas mejores que otras. Tú lees algo, la interpretación, y otra cosa es la aplicación. Sexto, sé siempre humilde. Y no olvides que el papel del Espíritu Santo es importante en la interpretación. Él ha prometido guiarnos a toda verdad. Juan 6:13. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os ha de saber las cosas que han de venir. Así que sé humilde, o seamos humildes, y no olvidemos el papel del Espíritu Santo en la interpretación. Como antes mencionamos, la interpretación bíblica es tanto un arte como una ciencia. Hay reglas y principios. Recuerden, hay reglas y principios. Algunos de los pasajes más difíciles requieren más esfuerzo que otros. Debemos estar siempre abiertos a cambiar una interpretación si el Espíritu nos convence y la evidencia lo apoya. Entonces, te preguntarás, ¿por qué es tan difícil entender la Biblia? En diferentes grados, todos batallan al tratar de entender la Biblia. Aún después de 2000 años de la historia de la iglesia, hay algunos versos y pasajes de la Biblia que dejan aún los más brillantes eruditos de la Biblia especulando sobre su correcto significado. Entonces, ¿por qué es tan difícil entender la Biblia? ¿Por qué se necesita tanto esfuerzo para entender total y correctamente la Biblia? Antes de intentar responder, hay que decir que Dios no la comunicó confusamente. El mensaje de la palabra de Dios es perfectamente clara o claro. La razón por la que la Biblia a veces resulta un poco difícil de entender es que nosotros, los seres humanos, los seres caídos, el pecado nubla nuestro entendimiento y nos lleva a torcer la Biblia a nuestra propia conveniencia. Hay muchos factores que pueden hacer que la Biblia sea difícil de entender. Primero, hay una diferencia en el tiempo y la cultura. La Biblia fue escrita en 3400 y 1900 años antes de nuestra era. La cultura en que la Biblia fue escrita es muy diferente a la mayoría de las culturas existentes en la actualidad. Las acciones de pastores nómadas del año 1800 antes de Cristo en el Medio Oriente a menudo no tienen mucho sentido para los programadores de computadoras del siglo XXI aquí en América o en el mundo entero. Es crucialmente importante que cuando tratemos de entender la Biblia
reconozcamos la cultura en la que la Biblia fue escrita. La Biblia contiene diferentes tipos de literaturas. Hemos visto todo eso, incluyendo la historia, leyes, poesía, canciones, lectura de sabiduría, profecía, cartas personales y literatura apocalíptica. La literatura histórica debe ser interpretada de forma diferente a la literatura de sabiduría. La poesía no puede ser entendida de la misma forma que los escritos apocalípticos. Una carta personal, mientras que para nosotros tiene un significado en la actualidad, puede tener una aplicación diferente de la que tuvo para sus receptores originales. El reconocer que la Biblia contiene diferentes géneros es vital para evitar confusiones y malos entendidos. Tercero, todos somos pecadores. Todos cometemos errores. Y está escrito en Eclesiastés 7:20. Vamos a Eclesiastés 7:20. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y que nunca peque. Y Romanos 3:23. Por más que nos esforzamos por no leer nuestras líneas preconcebidas en la Biblia, es inevitable que todo lo que hacemos ocasionalmente, todo, tristemente en algún punto todos malinterpretamos un pasaje debido a una suposición de lo que puede o no puede significar. Cuando estudiamos la Biblia, debemos pedirle a Dios que quite nuestras ideas y nos ayude a interpretar su palabra independientemente de nuestras presuposiciones o suposiciones. A menudo esto es difícil, porque para admitir que estamos predispuestos, necesitamos tener humildad y una disposición para admitir nuestros errores. Pero de ninguna manera son únicamente estos 3 pasos lo que se necesita para entender apropiadamente la Biblia. Se han escrito libros enteros sobre hermenéutica bíblica, la ciencia de interpretación bíblica. Sin embargo, estos pasos son un excelente comienzo para entender la Biblia. Debemos reconocer las diferencias culturales entre nosotros y la gente de los tiempos bíblicos. Quede eso bien claro. Debemos tomar en consideración los tiempos de los géneros literarios, de la cultura y de nosotros, de los tiempos bíblicos. Debemos esforzarnos por permitir que la Biblia hable por sí misma y no permitir que nuestras presuposiciones o suposiciones contaminen nuestra interpretación. Entender la Biblia puede ser a veces una tarea difícil, pero con la ayuda de Dios es posible. Recuerda, si eres un creyente en Jesucristo, el Espíritu de Dios habita dentro de ti. Romanos 8:9. Vamos a Romanos 8:9. Y la palabra dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Dios, no es de él. El mismo Dios que inspiró la Escritura en 2 Timoteo 3, 16 y 17, toda la Escritura fue inspirada por Dios. Es el mismo Dios que abrirá tu mente a la verdad y al entendimiento de su palabra, si te apoyas en él, si confías en él. Esto no es decir que Dios siempre lo hará fácil. Dios desea que investiguemos su palabra y exploremos a fondo los tesoros escondidos. Como te dije en una clase, lo que tú leas, lo que tú interpretes, que esa palabra se vuelva carne en tu vida y en mi vida. Entender la Biblia puede ser no fácil,
pero es eminentemente provechoso. Entonces, ¿qué es la teología bíblica? La teología bíblica es el estudio de la doctrina de la Biblia, organizada según su cronología y antecedentes históricos. A diferencia de la teología sistemática, que clasifica la doctrina de acuerdo a temas específicos, la teología bíblica muestra la manifestación de la revelación de Dios mientras sucedía a través de la historia. La teología bíblica puede tratar de aislar y expresar las enseñanzas teológicas de una determinada porción de las escrituras, tales como la teología del Pentateuco, los primeros 5 libros del Antiguo Testamento: Génesis, Éxodo, Número, Levíticos, Deuteronomio. O la teología contenida en los escritos de Juan, etc. O también podría centrarse en un determinado periodo de tiempo, tal como la teología de los años del reino unificado. Otra rama de la teología bíblica puede estudiar un asunto o tema particular en la Biblia. Por ejemplo, un estudio sobre el remanente. Podría buscar cómo es que se presenta y se desarrolla el tema en las Escrituras. Muchos reconocen a Gebler, un alemán erudito de la Biblia, el único campo de la teología bíblica. Cuando él fue proclamado para una cátedra en el año 1787, le pidieron una clara distinción entre la teología dogmática, es decir, sistemática o doctrinal, y la teología bíblica. Para Gebler, la teología bíblica debería ser estrictamente un estudio histórico de lo que se creía y se enseñaba en los diferentes periodos de la historia bíblica, independientemente de los aspectos modernos, confesionales, doctrinales, filosóficos o culturales. En general, los principios de Gebler que apoyó fueron correctos y además influenció el desarrollo de la teología bíblica durante muchos años. Pero quiero que entiendas algo muy básico. Sin embargo, cabe señalar que hay tal cosa como un estudio de la Biblia con tal objetividad. Cada intérprete aporta ciertas conjeturas a la labor. Estos prejuicios tienen una considerable influencia en el proceso de interpretar las Escrituras. Como resultado, el campo de la teología bíblica es confuso con cada opinión que se pueda imaginar y cada variación de lo que enseña la Biblia. La teología bíblica es totalmente dependiente de la hermenéutica del teólogo. Los métodos que se usan en la interpretación de las Escrituras son sumamente importantes para la teología bíblica. La teología bíblica de alguien no puede ser mejor que los métodos que se utilizan para interpretar las Escrituras. Aquí hay una diferencia básica entre la teología sistemática y la teología bíblica. La teología sistemática pregunta: ¿qué dice la Biblia en términos generales acerca de los ángeles? Por poner un ejemplo. Y luego analiza cada pasaje que se refiere a los seres angelicales. Saca conclusiones y organiza toda la información en un conjunto de verdades llamado angeología. La teología sistemática pregunta también: ¿cómo es que el hombre puede ser salvado? Hace un estudio general y a esto le llama soteriología. Hay otro estudio, para que entienda, pregunta: ¿cómo hacen los cristianos para hoy defender su fe? Y esto se llama apologética. Es decir, el producto final desde Génesis hasta Apocalipsis es en la totalidad de la verdad revelada de Dios sobre cada tema. Muchos preguntan: la teología bíblica, ¿cómo se desarrolló
nuestro conocimiento de los ángeles a lo largo de la historia bíblica, y luego comienza con la enseñanza del Pentateuco acerca de los ángeles y rastrea la revelación progresiva de Dios en estos seres en toda la Escritura. En el camino, el teólogo bíblico saca conclusiones de la revelación progresiva de Dios en toda la Escritura. Si podemos entender el camino de la teología bíblica, saca conclusiones acerca de cómo pudo haber cambiado el pensamiento de las personas acerca de los ángeles a medida que se revelaba más y más la verdad. Desde luego, la conclusión de este estudio es una comprensión de lo que la Biblia tiene que decir acerca de los ángeles, pero también coloca ese conocimiento en el contexto de la imagen global de la revelación de Dios. La teología bíblica nos enseña a ver la Biblia como un todo unido, en lugar de verla una colección de puntos doctrinales que no tienen ninguna relación. Otra cosa quiero decirte en esta hora. ¿Por qué la oración diaria es importante? ¿Por qué la oración diaria es importante? Sencillamente, para los seguidores de Jesucristo, la oración es la mejor manera de comunicarse con Dios. La oración es el vehículo para el diálogo diario con aquel que nos creó. La importancia de la comunicación diaria a través de la oración no se puede sobreestimar. Es tan importante que se menciona más de 250 veces en las Escrituras. Entonces, ¿por qué es importante la oración diaria? En primer lugar, la oración diaria nos da la oportunidad de compartir todos los aspectos de nuestra vida con Dios. Segundo, la oración diaria nos da la oportunidad de expresar nuestra gratitud por las que Dios provee. Y tercero, la oración diaria proporciona la plataforma para confesar nuestros pecados y pedir ayuda para vencerlos. Cuarto, la oración diaria es un acto de adoración y obediencia. Y finalmente, la oración diaria es una forma de reconocer quién está realmente en control de nuestras vidas. Echemos un vistazo a cada una de estas razones importantes en más detalle. La oración diaria nos da la oportunidad de compartir todos los aspectos de nuestra vida con Dios. Las circunstancias de la vida cambian diariamente. De hecho, las cosas pueden ir de mal en peor en muy corto tiempo. Dios nos llama a que le presentemos nuestras preocupaciones para que Él disponga y para su eventual bendición. Él también nos llama a que compartamos nuestras alegrías y triunfos con Él. En realidad, Jeremías 33 dice: clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces, ¿qué quiere Dios? Que le clamemos para que pueda responder a nuestras oraciones. Él también quiere compartir con nosotros las bendiciones increíbles que podríamos haber perdido si no hubiéramos llamado a Él a través de la oración. Y por su último, Santiago 4:8 nos dice: acercaos a mí y Él se acercará a vosotros. Dios nos quiere cerca de Él en todo momento. La oración diaria nos da la oportunidad de expresar gratitud por las cosas en la vida que Él provee. No es ningún secreto que debemos dar gracias al Señor por todas las cosas que Él provee y por todas las cosas que Él hace por nosotros. Su bondad y misericordia para nosotros debería reconocerla todos los días.
En Primera de Crónicas 16:34 nos dice, se nos ordena aclamar a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. El salmista nos dice en el Salmo 1, te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón, contaré todas tus maravillas. Oramos diariamente para reconocer la fidelidad y su abundante provisión en nuestras vidas diarias. La oración diaria proporciona la plataforma para confesar nuestros pecados y pedir ayuda para arrepentirnos de ese pecado. Seamos sinceros, todos pecamos diariamente, ya que lo sepamos o no. Así que como seguidores de Jesucristo, ¿qué debemos hacer? La Biblia es muy clara. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Salmo 32:5. Decirle a Dios lo que Él ya conoce y hacerlo diariamente. Ya lo conoce, pero quiere escucharlo de nuestros labios. El tiempo de oración diaria es un gran lugar para desahogarse a sí mismo de los efectos debilitantes del pecado. Muy a menudo los cristianos caminan con pecados que no han sido confesados y eso impide nuestra relación personal con Jesucristo, cuando lo que deberíamos hacer es someternos humildemente y pedir oración y pedir perdón en oración. Otro elemento importante en oraciones diarias es pedirle a Dios la fortaleza para arrepentirnos de nuestros pecados. Solo Dios puede ayudarnos a apartarnos de nuestros pecados y para que con esto sea así, Él necesita oír nuestra súplica de arrepentimiento. La oración diaria es un acto de adoración y obediencia. Quizá ningún otro versículo aparte de Primera de Tesalonicenses 5, 16, 18 resume mejor por lo que deberíamos orar diariamente. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, da gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. La voluntad de Dios para con sus hijos es que se regocijen en Él y oren y le demos gracias. Orar sin cesar significa simplemente que debemos hacer la oración un hábito regular y nunca dejar de hacerlo. La oración también es un acto de adoración porque cuando le oramos le estamos mostrando cuánto lo adoramos. La oración diaria también es un acto de obediencia que trae gozo al Señor al ver a sus hijos surgir y resurgir y seguir sus mandamientos. La oración diaria es una forma de reconocer quién está realmente en el control de nuestras vidas. Como cristianos sabemos quién está realmente en control de nuestra vida. Sabemos que Dios es soberano. Nada sucede sin que Dios lo sepa, ya que Él es soberano sobre todo. Merece nuestra adoración y alabanza. La palabra dice en Primera de Crónicas 29:11, tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres el excelso sobre todo. Dios es nuestro gran rey y tal y como controla cada aspecto de nuestras vidas, cada día debemos de reconocer el lugar que le corresponde a Dios en nuestras vidas, haciéndolo humildemente y con reverencia reservada, una reverencia para nuestro gran rey y maravilloso rey. Por último, la oración es algo que todos deberíamos de querer y debemos de quererlo, hacerlo diariamente. Sin embargo, para muchos cristianos puede ser un desafío de humillarse a sí mismo diariamente en una oración. Para aquellos que han estado caminando con el Señor durante muchos años, la oración diaria puede llegar a ser
obsoleta y carente de la debida convicción o reverencia. Si uno es un creyente nuevo, uno ya está fundamentado. La oración debe ser siempre y constante. Recuerde que la mejor manera de hablar con Dios es la mejor manera con la oración. Imagínese el no hablarle a un ser querido o a un amigo cercano. ¿Cuánto tiempo duraría la relación? La oración con Dios es una comunión diaria con nuestro Padre Celestial. Es realmente sorprendente que Dios quiera tener comunión con nosotros. En realidad, el salmista pregunta, ¿qué es el hombre para que tengas memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Salmos 8:4. La oración diaria es una buena manera de comprender esta increíble verdad, el maravilloso privilegio de que Dios nos ha dado. Y para concluir, solo me resta decirles, esto no es más que una breve introducción al tema, pero creo que estos principios nos ayudarán a usar bien la palabra de Dios. Hoy espero en mi corazón que Dios les haya hablado a través de todas estas clases de hermenéutica. No olvides que a través de la palabra crecemos. A través de la palabra hay una revelación a nuestras vidas. Aún en medio de la circunstancia, aún en medio de las crisis, aún en medio de la dificultad, tú y yo somos hijos de Dios. Solo nos basta creer en todas las promesas que están escritas en la Biblia. Tú eres un próspero. Tú eres una próspera. Cuando vienes con Él, si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Dios te bendiga.